también me había olvidado de algo cuando antes de venir estaba pensando, porque saben que con San Diego estamos con la frontera con Tijuana, entonces suelo cruzar yo muy seguido la frontera porque hay fieles que también vienen a nuestra parroquia en San Diego y a hacer diversos asuntos, ¿no? Pero me acordé de algo. La última vez que estuve en Guadalajara, hace muchos años, y no éramos sacerdotes todavía. Entonces dije, ¿celebré una vez misa en México? No, nunca celebré misa en territorio mexicano. Así que hoy es la primera vez y tengo además esta dicha de la providencia de celebrar la Santa Misa para Fabiana, que va a hacer la primera comunión, la primera misa en tierra de Jalisco, la tierra de los mártires. Así que qué gran dicha de nuestro Señor, qué regalo de la Virgen de poder celebrar hoy la misa, la primera misa en tierra mexicana. Casi 9 años de sacerdote, cruzando siempre, nunca. Así que muy contento. Muy bien, la epístola que celebramos, se lee el día de hoy, es del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis de una manera digna de Dios, agradándole en todo, fructificando en toda especie de obras buenas y creciendo en la ciencia de Dios, siendo confortados en toda virtud, según el poder de su gloria, para manifestar toda paciencia y longanimidad y gozo, dando gracias a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar en la heredad de los santos en la luz, que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo muy amado, en el cual, por su sangre, tenemos la redención y la remisión de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Santo Evangelio tomado del apóstol San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando viereis que la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, está en el lugar santo, el que esto le entienda bien, entonces los que están en la Judea huyan a los montes, y el que en el tejado no baje a tomar cosa alguna de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas ay de las mujeres encinta o de las que están criando en aquellos días. Rogad pues que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no fuesen abreviados aquellos días, nadie se salvaría, mas en gracia a los elegidos serán abreviados aquellos días. Entonces, si algunos dijeren: mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, de modo que, si pudiera ser, caigan en error aún los escogidos. Ya estáis prevenidos. Si pues os dijeren: mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale de oriente y se deja ver hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que estuviere el cadáver, allí se juntarán también águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos se bambolearán. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces plañirán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde lo sumo de los cielos hasta su extremidad. Escuchad una comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están ya tiernos y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Por eso, del mismo modo, cuando veréis todo esto, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Ave María Purísima. Muy bien. Y entonces, primeramente, me vienen a la mente las palabras de una doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, que escribió: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Ahí alguien lo estaba recitando también de memoria. Así que muy bonitas las palabras de Santa Teresa, porque se aplican al premio que es la anticipación del cielo, que es el sacramento de la Santísima Eucaristía. Recibir a Jesús sacramentado es un anticipo del cielo. Y le vamos a pedir hoy a nuestro Señor, por intercesión de María Santísima, que así como hoy Fabiana recibe al Señor en este primer día, en esta primera vez de recibir a Jesús sacramentado, que cada uno de nosotros podamos renovar también nuestro compromiso, así como Fabiana, de recibir al Señor como si fuera aquella primera vez y como si fuera también la última vez, para poder finalmente tener ese anticipo del cielo, aquel deseo de los santos, como Santa Teresa de Ávila, que ya cité. Muy bien. Y hoy podríamos decir que es el último, litúrgicamente, no podríamos decir, pero es el último domingo del año. La semana que viene podemos decir feliz año, porque en la liturgia hoy termina el calendario litúrgico y ya el próximo domingo comenzamos con el primer domingo de Adviento, previo para la preparación de las fiestas navideñas. ¿Y por qué terminamos? ¿Por qué se lee este evangelio tan largo? Se lee este evangelio largo porque lo que nos quiere decir es que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de la historia, el Señor de la historia, ¿no es cierto? Y es en este domingo, último domingo del año, que leemos este relato del Señor en que se nos hace referencia a la venida triunfal de Jesucristo al fin de los siglos para juzgar a todos los hombres. Por eso, entonces, lo leemos en este último domingo del año. Es una descripción, si ustedes le han prestado atención y lo leen tranquilos, una descripción terrible y majestuosa, a la vez que nos indica que todos los domingos de Pentecostés nos preparan para este último domingo, que es el último acto de la redención de Cristo. El año litúrgico, a través del año, desde el Adviento hasta este último domingo de Pentecostés, tiene por finalidad presentarnos, actualizándonos los misterios de nuestra redención que culminan en el juicio final, porque la obra redentora de Cristo no va a alcanzar su perfección hasta que no venga a juzgar a todos los hombres. Jesucristo, dice el padre Castellani, aquel jesuita argentino, escritor, y lo cito no solo porque es argentino, sino porque es muy buen escritor, muy erudito. El padre Castellani decía en su libro ¿Jesucristo vuelve o no vuelve? Y nos habla precisamente de este dogma, ¿no? De la parusía, que quiere decir la segunda venida de Cristo. Dice: Jesucristo vuelve, y su vuelta es un dogma de nuestra fe, que lo recitamos en el credo y lo cantamos, como por ejemplo hoy, ya bellamente lo va a cantar seguramente el coro en la misa solemne. Et iterum venturus ex cum gloria iudicare vivos et mortuos, y vendrá entonces a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reinado no tendrá fin. Es decir, que sintetizamos la obra de Dios en la creación, la redención, la cruz, y luego en la parusía, la segunda venida. Entonces este evangelio completa todo, ¿no? Toda la obra. Hoy leemos y meditamos el dogma de la segunda venida de Cristo, o parusía, mientras que en el Adviento, al comenzar el año nuevo litúrgico, nos concentramos en la primera venida o la encarnación. Creación, redención y parusía. Veamos ahora qué significa la segunda vuelta de Cristo, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Primeramente, nos habla del juicio universal. ¿Y qué quiere decir esto? Que es a todos, a la humanidad entera. Y el día del juicio será un día de gloria, porque finalmente el orden de todo cuanto ocurre y
y todo lo que permanece oculto, envuelto entre sombras, el orden perfecto de Dios finalmente brillará en ese día. Serán conocidos los ocultos designios divinos. ¿Por qué Dios permitió unas cosas y otras no? ¿Por qué triunfaron en el mundo ciertos males? ¿Quiénes aceptaron el plan de la providencia y quiénes no? Y será finalmente establecido el orden universal de la justicia. Se hará justicia ese día, plenamente. Finalmente llegará la justicia de Dios en el día del juicio universal. Y serán conocidos estas cosas que a nuestro entender no sabemos por qué suceden. Y vemos signos, vemos estos actos de terrorismo. Muchas veces, ¿saben qué están diciendo ahora? Que hasta quieren que corre peligro la vida del Santo Padre. Es decir, esta guerra contra el terrorismo. Y decimos, podemos pensar, ¿será ahora el fin, Señor? Lo sabremos el día del juicio final. ¿Por qué permitió unas cosas y otras no? Y todos esos ocultos designios divinos que fueron pasando se nos verán perfectamente claros aquel día. Los malos castigados eternamente y los buenos recompensados rodearán a Cristo. Finalmente se nos hará patente esa realidad, o el cielo o el infierno. Aquellos justos recompensados con el Señor y aquellos malos al infierno. Cristo se presentará al Padre, principio y fin del orden universal, después de haber colocado a los impíos como estribo de sus pies y haber completado su glorioso cuerpo místico. Esto quiere decir que las almas que hayan sido juzgadas en el juicio particular tomarán el mismo cuerpo que tuvieron sin ningún defecto, es decir, resucitarán gloriosas para estar con Él en el cielo y los condenados para sufrir los castigos eternos. Es decir, que ese día las almas espirituales se reunirán con una cierta materia, es decir, el cuerpo glorioso para los que están en el cielo, para vivir eternamente con Cristo, y los ángeles y los santos, y aquellos condenados para sufrir los castigos eternos. Como hemos leído, habrán visto que en el infierno están los castigos corporales, físicos, que se sienten, entonces por eso se unirán finalmente el cuerpo con el alma, porque eso es una persona humana que se define como un compuesto de alma y cuerpo. Entonces se va a completar todo ese día. Muy bien. En el juicio veremos la verdad objetiva de todo, es decir, comprenderemos plenamente, finalmente, la prueba de que las cosas materiales no son nada. Todas las luces se apagan, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. ¿Vieron que dice eso el Evangelio? ¿Qué es lo verdadero en el hombre? La riqueza, los honores, los placeres. Por nada de ello se pregunta allí. Solo las obras que permanecen son las que hemos hecho con humildad y las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Venid benditos de mi Padre, dice el Señor, porque cuando viste a un hambriento y le diste de comer, viste a un sediento y le diste de beber, porque conmigo lo has hecho, si lo has practicado con el más pequeño de tus hermanos, dice el Señor. Finalmente eso es lo que va a quedar. No va a quedar el carro nuevo, que va a estar podrido. No van a quedar las joyas, no van a quedar esas cosas. Quedará esto. Obras que nacen de un corazón misericordioso, estas brillarán, pero las que responden a la soberbia ambición por las cosas de la tierra perecen y mueren. Este Evangelio, queridos hermanos, queridos fieles, debe dejarnos con un pensamiento, que es un aviso del Señor para dejar de ser necios e insensatos y dejar la vida de pecado. Despierten los pecadores y para que todos también nos tomemos muy en serio la santidad. El juicio final entonces se describe como algo terrible. Habrá una gran tribulación, dice el Señor, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Imagínense, se lamentarán todas las tribus de la tierra. Pienso en las últimas terribles escenas de la batalla
el ataque terrorista en Bataclan, en Francia. ¿Se acuerdan? En ese estadio donde había un grupo que estaba cantando, un grupo de rock, que venía de donde vivo ahora en California, y venía este grupo y estaban cantando una canción del demonio. Y se escucharon todas esas ametralladoras y esos tiros y la gente, una cosa terrible. Pero imagínense que el juicio final va a ser mucho peor que eso, mucho peor que eso. Así que si aún no nos conmovemos ante el peligro de una guerra o de un ataque, imagínense ante la profecía de nuestro Señor para los últimos tiempos. ¿Cómo debemos entonces nosotros prepararnos con esperanza, como si fuera el último día, como si hoy nos fuéramos a reunir con el Señor? Otro aspecto, el cual probablemente del juicio universal sea el más terrible, pero de alguna manera nos debe servir para estar espiritualmente preparados y ser más conscientes de lo que hacemos, es de nuestras acciones. Porque ¿qué es lo que va a pasar ese día? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia? Ese día va a haber, imagínense, como una pantalla de cine. Y entonces, la manifestación de todas nuestras acciones, de nuestra vida, se verán delante de la humanidad. Todo, aún lo más oculto de nuestras acciones, se va a descubrir. Todo, se va a ver todo. Así que imagínense, como cuando vemos que en el jardín del Edén, en el Génesis, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Se ocultaron, ¿no es cierto? Se querían ocultar de Dios, y no pudieron. Entonces nosotros tampoco. Se verá todo, aún lo más oculto de nuestras acciones. A la hora de hacer algo malo, entonces, de cometer un pecado, esto más que asustarnos, nos debe llevar a tomar una conciencia de que todas las cosas que cometemos a escondidas, sin embargo, estamos siempre delante de los ángeles y de Dios y no podemos escondernos de Él. ¿Cuál no sería nuestra vergüenza si hoy apareciera en una pantalla, en una gran pantalla, ante todos los hombres con quienes convivimos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, aquellos que incluso no nos conocen, y se viera el cúmulo de nuestros pensamientos, deseos y obras pecaminosas? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Por eso será tan terrible, dice el Señor, este momento. Otra característica de la terribilidad del juicio es el tiempo, que eso nos debe llevar a nosotros, y vuelvo con esto, ya concluyo, el tiempo. Es decir, mientras que estamos en la tierra, es tiempo de mejorar, es tiempo de la salvación, es tiempo de dejar de ser tibio y verdaderamente vivir la santidad. Al pecador, que deje de pecar. Y al que es tibio, que se tome la santidad en serio. Así empezamos el 1 de noviembre, ¿se acuerdan? Fiesta de todos los santos. ¿Qué quiere Dios? Que sea un santo, que seamos santos. Es decir, la hora de la misericordia en el momento del juicio se termina, ya no hay tiempo. Debemos prepararnos en esta hora, mientras ahora hay tiempo, y no dejarlo para último momento, y peor, para cuando ya se nos acabe el tiempo de ganar los méritos por la pasión y muerte de Cristo. Pregunta para este fin de año: ¿cómo estamos aprovechando nuestro tiempo para la santidad? ¿Me tomo la santidad verdaderamente en serio? ¿He luchado contra aquellos pecados o tendencias desordenadas? Santa Faustina, en la coronilla de la Divina Misericordia y en su diario, cuando le habla a nuestro Señor, le dice: habla al mundo acerca de mi gran misericordia. Es un signo para los últimos tiempos. Después vendrá el día de la justicia. Mientras aún hay tiempo, recurran a la fuente de la misericordia. Aprovechen de la sangre y agua que brotaron para ellos. Sangre y agua que brotaron del costado de Cristo para nuestra salvación, los sacramentos. Entonces, queridos hermanos, yo les propongo que hagamos este propósito en este día. Más que estar pensando, como lo hacen muchos hermanos, incluso fieles católicos, que no están tan preparados, pensando cuándo va a ser el fin del mundo. ¿Qué pasa? A ver, y viendo afuera, ¿por qué no me veo hacia adentro? Y verdaderamente digo, ¿qué tal si es mañana? Me preparo para ser más santo. En definitiva, esa es la lección del Evangelio de este domingo y la lección que le pedimos al Señor por intercesión de la Santísima Virgen
para corresponder con fidelidad al llamado de santidad que Dios nos da. No dilatemos nuestra conversión, pasemos de la tibieza, pasemos al fervor. Virgen más fiel, que ruega por nosotros, San Pedro y Santa Ana, rueguen por nosotros en este día. Amén.